En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial, y que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, en este quinto domingo del tiempo de Cuaresma, la palabra de Dios nos invita a fortalecer nuestra fe, a manifestar que creemos que Jesús es la resurrección y la vida. Este llamado en estos tiempos resuena de manera especial en el corazón de cada creyente. Pidámosle esta gracia al Señor en esta Eucaristía. Y todos los que nos siguen a través del internet, a través de la radio, por Estereoluz, los invito para que nos dispongamos a esta celebración reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. El libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos.
Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que la aurora al centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les resucitará, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso, las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta,
a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: «Vayamos otra vez a Judea». Los discípulos le dijeron: «Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá?». Jesús les contestó: «¿Acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz». Dijo esto y luego añadió: «Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo». Entonces le dijeron sus discípulos: «Señor, si duerme, es que va a sanar». Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: «Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá». Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: «Vayamos también nosotros para morir con él». Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta respondió: «Ya sé que resucitará en la resurrección del último día». Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre». «¿Crees tú esto?». Ella le contestó: «Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: «Ya vino el Maestro y te llama». Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano». Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: «¿Dónde lo han puesto?». Le contestaron: «Ven, Señor, y lo verás». Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: «De veras, cuánto lo amaba». Algunos decían: «¿No podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera?». Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: «Quiten la losa». Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: «Señor, ya huele mal porque lleva 4 días». Le dijo Jesús: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado». Luego gritó con voz potente: «Lázaro, sal de ahí». Y salió el muerto,
atados con vendas las manos y los pies y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: «Desátenlo para que pueda andar». Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el tiempo de Cuaresma, que ya va tocando a su fin, exige de nosotros una seria y profunda reflexión sobre el misterio de la vida y de la muerte. Si recordamos al iniciar la Cuaresma, en la ceremonia de la imposición de ceniza, a algunos se nos dijo: acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. Cuanto más nos vamos acercando a la Semana Santa, tanto más intensamente debemos concentrarnos sobre este punto, el misterio de la vida y de la muerte, en todos sus aspectos y con todas sus consecuencias. La situación que se está viviendo en el mundo a causa del COVID-19 ha empujado a muchas personas a reflexionar sobre este punto, a darse cuenta de su fragilidad, de lo limitado que somos en muchos aspectos. Y creo que se han descubierto muchas enfermedades más peligrosas aún que el coronavirus, que afectan a las personas y a las comunidades. El egoísmo, la soberbia, el afán desmedido por poseer bienes materiales, el descuido de la institución familiar, una vida sin Dios, que nos enferma, que nos va matando poco a poco. Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Fue la noticia que recibió Jesús y es el grito que hoy sale de nuestro corazón. Tus amigos a quien tanto quieres están enfermos. Y este grito sale con la seguridad de que será escuchado por Jesús. Y el Señor nos responde con palabras que invitan a la confianza. Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pensaba cuántas personas están viviendo esta experiencia dolorosa en muchos aspectos, como purificación, como oportunidad de conversión, como un paso fuerte de Dios por su vida. Han vivido estos días como una verdadera Cuaresma que los va preparando a celebrar la Pascua, a celebrar la vida. Porque la Cuaresma nos pone, y esta semana ya en el umbral de la Pascua. Poco a poco hemos ido avanzando en este camino. Recordemos cómo el primer domingo de Cuaresma, el Evangelio nos presentó las tentaciones que sufrió Jesús en el desierto y nos enseñó que teniendo a Dios en el centro de la vida, se pueden vencer todas las tentaciones. En el siguiente domingo, la transfiguración, donde Jesús es presentado como el Hijo muy amado, a quien hay que escuchar.
El tercer domingo, ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana, a quien le ofrece el don de Dios, el agua viva, la salvación. Y hace 8 días, en el cuarto domingo de Cuaresma, Jesús, verdadera luz, luz del mundo, ha abierto los ojos al ciego de nacimiento. Las acciones que Jesús realiza con la samaritana y con el ciego de nacimiento son simbólicas. Anunciaba el bautismo, es decir, ese renacer por el agua y por el Espíritu. Y este quinto domingo de Cuaresma, a 2 semanas para la Pascua, la palabra de Dios nos habla de la resurrección. Pero no precisamente de la resurrección de Jesús, que va a llegar como una novedad absoluta, sino de esa nuestra resurrección a la que aspiramos y que precisamente Jesús nos ha regalado al resucitar de entre los muertos. Creo que estas experiencias que se están viviendo en muchos lados, de enfermedad, de verse recluidos en su casa, de la muerte ya de muchas personas, miles de personas en el mundo, no tiene que ser como un muro que nos impida ver más allá. Nuestra fe nos lleva a mirar hacia adelante, más allá de ese muro de la enfermedad y de la muerte. No podemos saber qué se nos oculta, sin embargo, lo imaginamos y expresamos con símbolos nuestros deseos, nuestro deseo de eternidad. En la primera lectura, el profeta Ezequiel ha anunciado al pueblo judío en el destierro, lejos de su tierra, que Dios abrirá los sepulcros de los deportados y los hará regresar a su tierra, para que descansen en paz en ella. Esta aspiración que es desde siempre en las personas de ser sepultados junto a sus padres en su pueblo, y esto lo viven sobre todo pues los pueblos más pequeños, como a veces mueren en México, en otros lados, y tienen ese deseo que los lleven a su tierra, porque ahí está su familia, ahí están sus padres enterrados. Es un anhelo de una patria que nos acoja, que nos reciba a todos al final de nuestro caminar en la tierra. Pero hermanos, en estos días, viendo las noticias, escuchando a muchas personas, vemos cómo inclusive entre nosotros los cristianos nos llegan muchas dudas, hay mucha confusión, porque la resurrección, la vida eterna, son realidades que van más allá de nuestra razón y que exigen un acto de fe. En el Evangelio que hemos escuchado hoy, escuchamos esa profesión de fe de labios de Marta, la hermana de Lázaro. Cuando Jesús le dice, tu hermano resucitará, ella responde, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le replica, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Con estas palabras, Jesús nos presenta algo totalmente nuevo, que va a superar cualquier muro, cualquier barrera que nuestra mente pueda poner. Cristo viene a tirar el muro de la muerte. Él viene a ofrecernos la vida eterna, porque en Él habita toda la plenitud de Dios que es vida. Por eso será capaz de vencer la muerte
Y el que resucite a Lázaro, que lo saque de la tumba, es signo de su dominio sobre la muerte física. Hoy nosotros no podemos seguir nuestra vida como siempre, de cualquier manera, como venga. Estamos llamados a darle sentido a nuestra existencia. Estamos llamados a responder a aquellas preguntas que nacen de nuestro interior. ¿Cómo puedo yo ser mejor persona? ¿Cómo puedo yo ser mejor hijo de Dios? ¿Por dónde debo caminar? Y ahora, pues, vamos a tener tiempo de poder reflexionar, poder pedir a Dios que nos ayude, que nos ilumine para poder encontrar respuesta a esas preguntas. Porque también hay situaciones que si no las atendemos nos llevan a la muerte. Ya señalaba algunas hace unos momentos. Y esas enfermedades nos arruinan la existencia. Ese egoísmo, el odio, el desinterés por los hermanos, nos van llevando a la muerte. Amenazan, repito, nuestra existencia. Pero el sacrificio de Cristo en la cruz es para vencer esta muerte, para vencer esas enfermedades que nos dañan. Y su resurrección es una nueva realidad, una nueva vida unida a la vida de Dios. Podemos pensar que cuando Jesús, unos días antes de su sacrificio en la cruz, acude a Betania y va a compartir aquella tristeza con Marta y María por la muerte de Lázaro y se pone ante el sepulcro, está pensando en cada uno de nosotros. Y Él viene a recordarnos que es nuestro amigo, que sufre con nosotros, que se alegra con nosotros, pero que viene a mostrársenos como la puerta que da acceso a la vida verdadera. Y hoy, como entonces, también a nosotros nos pide: quiten la losa, aquella losa con la que cubrimos nuestras enfermedades, nuestra corrupción, nuestra sordera, nuestra indiferencia. Quiten la losa para que podamos escuchar la voz de aquel que tiene palabras de vida, que nos puede hacer salir de nuestros sepulcros y llevar una vida nueva. Quiten la losa. Queridos hermanos, la liturgia de este domingo toca de lleno esta condición de la humana existencia y nos invita a dirigirnos a Dios con las palabras del Salmo. Desde lo profundo del corazón: si consideras las culpas, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero la respuesta a esa pregunta nos la da también el salmista. En el Señor está la misericordia y en Él es grande la redención. Estas palabras del Salmo tienen que animarnos en estos momentos de tribulación. Tienen que hacernos ver que esta situación de sufrimiento, de dolor, de incertidumbre, debe convertirse en un momento de gracia para todos nosotros, de reavivar nuestra fe,
de poder recuperar aquella alegría de la fe que muchos hemos perdido, de poder abrir el corazón a la palabra del Señor. Yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí no morirá para siempre. Pero nos dirige también aquella pregunta que le dirigió a las hermanas de Lázaro. ¿Crees tú esto? Él también pide que haya una actitud de respuesta por parte nuestra. Nos provoca para que nuestra fe salga a flote. Pues pidamos en esta Eucaristía, queridos hermanos, para que el Señor nos ayude a todos a vivir esta experiencia de limitación, de enfermedad, de sufrimiento desde nuestra fe, y que podamos salir fortalecidos en ella, que nuestra fe en la resurrección, en la vida eterna, sea cada vez más fuerte y nos anime a vivir con responsabilidad nuestra vida aquí en la tierra. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A Jesús, que es nuestra resurrección y nuestra vida, pidamos por toda la humanidad y por nosotros. Después de cada petición diremos: Señor, ten piedad. Para que el Redentor del mundo, que se entregó a la muerte para vivificar a su pueblo, libere a la Iglesia de todo mal. Oremos. Señor, ten piedad. Para que el Redentor del mundo, que oró en la cruz por quienes lo crucificaban, interceda ante el Padre por los pecadores. Oremos. Señor, ten piedad. Para que el Redentor del mundo, que experimentó en la cruz el sufrimiento y la angustia, se compadezca de los que sufren, les dé fortaleza y paciencia y alivie sus dolores. Oremos. Señor, ten piedad. Para que el Redentor del mundo, a nosotros sus siervos, que en estos días nos disponemos a recordar con veneración su cruz, nos conforte con la fuerza de la resurrección. Oremos. Señor, ten piedad. Pidamos también por todos aquellos que se encuentran aquejados por la enfermedad, para que el Señor les dé fortaleza, paciencia. Oremos. Señor, ten piedad. Pidamos por todos aquellos que se dedican al cuidado de los enfermos, los médicos, las enfermeras, por todos los trabajadores de la salud, para que el Señor les dé fortaleza y los proteja en el servicio que prestan a sus hermanos. Oremos. Señor, ten piedad. Pidamos por nuestras familias, que ante esta contingencia se ven pues en esta situación de encontrarse nuevamente. Muchas familias han sido como llevadas a un reencuentro entre ellas.
para que aprovechemos y fortalezcamos los lazos de unidad entre nosotros. Oremos. Señor, ten piedad. Escucha, Señor Jesús, y ten piedad de nosotros y de toda la humanidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oremos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno, lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros, unánimes a ellos, unimos a ellos nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro.
por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Los que están en casa, siguiendo esta transmisión de la Santa Misa por internet o por Estereoluz, y tienen a la familia consigo, dense un gesto para indicar que desean la paz de Cristo a sus hermanos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Invitamos a las personas que están siguiendo la transmisión a que en este momento hagan la comunión espiritual. La hermana Lupita irá diciendo el texto de esta oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Antes de dar la bendición y aprovechando los medios de comunicación, invitar a todas las personas a estar atentos a las indicaciones que las autoridades de salud nos están dando. Son indicaciones para cuidarnos y para cuidar a nuestros hermanos. Hay algunas que ya son muy conocidas: guardar la sana distancia, el lavarse continuamente las manos, el poder, cuando se tiene que estornudar, cubrir con el hombro, con el brazo. Y ahora, pues el llamado urgente de la autoridad de salud ha sido a permanecer en nuestras casas, salir lo menos posible, solamente para aquello que es realmente urgente y necesario. Los invito a todos a que hagamos caso de este llamado que han hecho nuestras autoridades de salud. Y también quiero agradecer la generosidad y disponibilidad de Estereoluz, que ha dado las facilidades para que esta celebración eucarística se pudiera transmitir y pudiera llegar a más personas en nuestra diócesis y más allá de nuestra diócesis. Gracias a 99.9 FM Estereoluz, al señor René López Cárdenas, que nos dio esta facilidad. Y que esta bendición llegue a sus familias, quienes nos siguen por internet, llegue a todos los radioescuchas de Estereoluz. El Señor esté con ustedes. Bendice, Señor, a tu pueblo que espera los dones de tu misericordia y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Que pasen muy buen domingo.